Buenas, con este vídeo empezamos una miniserie de las partidas que disputaron Karpov y Korchnoi en el duelo por el título mundial de ajedrez. Este match se celebró en Italia, en la ciudad de Merano, el año 1981. 3 años atrás fue el mismo retador, Viktor Korchnoi, quien desafió a Karpov en uno de los duelos más polémicos en cuanto a política se refiere. Aprovecho para recordar que Korchnoi desertó de la antigua Unión Soviética y por tanto era visto como un traidor por los soviéticos. Desde entonces, Korchnoi adquirió la nacionalidad suiza y vivió en ese país hasta el día de su fallecimiento en 2016. Hecha esta introducción, vamos a disfrutar de la primera partida del match, donde Korchnoi llevaba las piezas blancas. El retador abrió con peón c4, planteando una apertura inglesa. No obstante, veremos en pocas jugadas que vamos a transponer a un gambito de dama del todo estándar. La partida siguió con peón e6, caballo c3, peón d5 y peón d4, entrando en una apertura de peón de dama. Karpov continuó con alfil e7, caballo f3, caballo f6, alfil g5, la variante más clásica, y peón h6. Como sutileza, comentar que es mejor jugar peón h6 antes de enrocarse. De lo contrario, las blancas pueden tener tentaciones de jugar peón h4, generando un ataque al enroque de las negras. Por eso, primero se juega peón h6 y tras alfil h4, ahora sí enroque corto, ya que no hay ideas inmediatas de abrir la columna h. Korchnoi siguió con peón e3, peón b6, entrando en la variante Tartakower, y torre c1. Fíjense que las blancas están retrasando al máximo el desarrollo de su alfil de casillas blancas. Esto es debido a que Korchnoi quiere evitar emplear dos tiempos con el alfil, primero desarrollándolo en las casillas e2 o d3 y segundo recapturando el peón en c4 en caso de que las negras fuesen a tomar el peón. Sin embargo, tras alfil b7, ahora sí las blancas están prácticamente obligadas a mover su alfil para completar su desarrollo. En este momento, Karpov tiene una decisión importante: tomar el peón en c4, abriendo la diagonal, pero perdiendo control de la casilla e4, o bien completar el desarrollo y entrar en una posición de peones colgantes. Ambas opciones son viables. La elección depende de la preferencia del jugador. Karpov optó por caballo bd7, completando el desarrollo, y entonces Korchnoi capturó el peón en d5 con peón c por d5, cambiando la estructura de peones. En este momento, las negras querrían jugar caballo por d5 para librarse de un par de piezas menores, ya que no gozan de mucho espacio. Sin embargo, en esta posición no es posible, ya que tras caballo por d5, alfil por e7, dama por e7, caballo por d5, peón e por d5 y torre por c7, las blancas ganarían un peón. Por este motivo, Karpov retomó con peón e por d5. Korchnoi se enrocó y las negras golpearon el centro con el avance temático peón c5. A continuación, ocurre un cambio de estructura de peones muy importante con peón d por c5. En esta posición es fundamental tomar con el peón de la columna b. De lo contrario, las blancas ganarían el control de la casilla d4 y tendrían un juego más fácil. Así pues, Karpov retomó el peón en c5 con b por c5, llegando a una estructura de peones que recibe el nombre de peones colgantes. Como podemos ver, los peones en c5 y d5 no tienen ningún peón en las columnas adyacentes. Por tanto, pueden convertirse en debilidades si son atacados por varias piezas enemigas. No obstante, también aportan dinamismo en la posición, con una futura ruptura en la casilla d4. Además, en este momento los peones colgantes controlan muchas casillas claves en el centro como b4, c4, d4 y e4. Así pues, esta estructura tiene sus ventajas e inconvenientes, y depende de la maestría del jugador el manejarlos óptimamente. Ambos jugadores continuaron el desarrollo con dama c2, controlando la importante diagonal blanca de la casilla b1 a h7, torre c8 apoyando uno de los peones colgantes, torre fd1 y dama b6.
La casilla B6 es un puesto óptimo para la dama en esta estructura. Esto es debido a varias razones. Apoya la ruptura en D4, pone presión en el peón en B2 y permite realizar pases por sexta fila para defender la importante casilla F5. Korchnoi continuó con dama B1 saliéndose de los rayos X de la torre en C8. Sin embargo, las blancas no están eligiendo las opciones más críticas de la posición, hecho que permitió a Karpov desarrollarse sin problemas. Después de torre F de 8, las negras han conseguido desarrollar todas sus piezas en buenas casillas. Por tanto, podemos afirmar que Karpov ha resuelto sus problemas de apertura. El mismo módulo indica que el juego está completamente igualado. A continuación, Korchnoi eligió el plan más directo de la posición: doblar las torres en la columna D para poner presión en el peón en D5. La partida prosiguió con torre C2, dama E6 reforzando el peón en D5 y alfil G3, el primer error de la partida. El módulo de ajedrez sugiere jugar torre CD2 continuando el plan de doblarse en la columna D o peón H3, dando una casilla de escape al alfil de casillas negras. No obstante, torre CD2 hubiese llevado fácilmente a complicaciones tácticas tras caballo E4. Habría tres piezas blancas atacadas, el alfil en H4, la torre en D2 y el caballo en C3. El módulo da una línea de 8 jugadas donde es muy fácil dar un paso en falso. Por este motivo, Korchnoi, viendo las complicaciones que llevaba caballo E4, prefirió jugar alfil G3. Sin embargo, hubiese sido mejor preparar ese movimiento jugando antes peón H3. Esto es debido a que tras lo que ocurrió en la partida con alfil G3 directa, Karpov contestó caballo H5, ganando la pareja de alfiles y especialmente el control de las casillas negras. Si Korchnoi hubiese jugado peón H3, el alfil hubiese podido resguardarse en la casilla H2. Tras torre D2, caballo por G3, peón H por G3 y caballo F6, las negras ya tienen una ligera ventaja. Fíjense que con el cambio de un caballo, las piezas de Karpov están en plena armonía. Antes, el caballo en D7 estaba interfiriendo con la torre en D8, pero tras los cambios, la torre cumple su función de apoyar al peón en D5. Por este motivo, al principio de la partida he comentado que en estos esquemas las negras intentan cambiar un par de piezas menores. De esta forma, todas sus piezas pueden cumplir funciones activas. Llegados a este momento, el juego de las blancas es más difícil de desarrollar, ya que no tienen ningún plan activo, más allá de presionar el peón en D5. La ruptura temática peón E4 para desestabilizar los peones colgantes no es posible, ya que Karpov tiene un fuerte control de esa casilla. Así pues, Korchnoi tiene que crear algo de juego, y para ello va a tratar de reorganizar su dama y su alfil de casillas blancas. En concreto, las blancas van a apartar a la dama para que el alfil llegue idealmente a la casilla A2, desde donde pueda presionar el peón en D5. No obstante, se trata de un plan bastante lento, hecho que le otorgará a Karpov tiempo suficiente para reaccionar en el centro. Veamos, la partida siguió con dama C2, peón G6 controlando la casilla importante F5, dama A4 atacando el peón en A7, peón A6 defendiéndolo, alfil D3 empezando la maniobra con el alfil y rey G7. Este movimiento es muy típico de Karpov. Mejora ligeramente su rey sacándolo de la octava fila y evita un hipotético jaque con un cambio de torres. La partida siguió con alfil B1 y dama B6, llevando la dama de vuelta a su casilla óptima, una vez la otra casilla F5 ya está protegida por el peón en G6. Korchnoi siguió con peón A3, intentando poner el alfil de casillas blancas en la casilla A2, para poner presión en el peón en D5. Desafortunadamente, peón A3 es el error decisivo de la partida. El motivo es que las negras ya están preparadas para realizar la ruptura temática peón a D4. El módulo encuentra un recurso interesante con caballo E5, y si peón D4, dama C4 y se amenaza capturar el peón en F7 con jaque.
Sin embargo, tras peón A3, la posición de Korchnoi se desmorona a pasos agigantados. Karpov contestó con la jugada más temática de la posición, peón D4, culminando la victoria estratégica de las piezas negras. Si las blancas hubiesen respondido con peón E por D4, entonces hay una jugada intermedia muy importante con alfil C6, desplazando la dama del control de la casilla D4. Fíjense que la dama de Korchnoi tiene muy pocas casillas, y las que le quedan están indirectamente controladas por piezas negras. Viendo que tomar en D4 no era posible, Korchnoi jugó caballo E2, pero tras peón D por E3, peón F por E3, peón C4, buena jugada abriendo la diagonal negra, caballo ED4, dama C7 y caballo H5. Ahora es muy importante no caer en el truco táctico con dama por G3, ya que seguiría caballo F5 y se ganaría la dama negra. Por este motivo, Karpov continuó con dama E5, manteniendo el control de la posición. Veamos cómo Karpov remató la partida. El juego siguió con rey H1, rey G8 para evitar los golpes tácticos con caballo F5, caballo D F3, dama por G3, torre por D8 intentando quitar poder de ataque a las negras, alfil por D8, dama B4 atacando el alfil en B7, alfil E4 centralizando el alfil por E4 y caballo por E4. Korchnoi continuó luchando, pero la posición es ciertamente desesperada. El rey de las blancas está muy débil y Korchnoi no dispone de contrajuego para frenar el ataque de Karpov. Las blancas siguieron intentando con torre D4, caballo F2 jaque, rey G1 y caballo D3, cementando el caballo en una casilla ideal. Korchnoi intentó descoordinar las piezas negras con dama B7, atacando la torre, torre B8 defendiéndola con la dama D7, alfil C7 apuntando al enroque blanco, rey H1, torre por B2 penetrando con la torre en la segunda fila y torre por D3, sacrificando la calidad. Ciertamente el caballo en la casilla D3 equivalía a una torre, pero con la entrada de la otra torre blanca en la casilla B2, las blancas se ven sobrepasadas por el poder ofensivo de las piezas negras. Después de C por D3, dama por D3, dama D6 ofreciendo un cambio de damas para simplificar a un final ganador, dama E4 rechazándolo y dama D1 jaque, entrando en la primera fila. Korchnoi se vio forzado a jugar la apacible caballo G1 y tras dama D6 amenazando mate en H2, caballo F3 y torre B5, Korchnoi se rindió. Se amenaza un jaque muy molesto con la torre en H5, hecho que indica que la posición ya es indefendible. Así pues, Karpov ganó la primera partida del match con las piezas negras, la mejor manera de empezar un match. La partida es un ejemplo magnífico para aprender a jugar posiciones de peones colgantes. En primer lugar, hay que intentar estabilizar la posición y poner las piezas en casillas óptimas. Seguidamente hay que buscar una ruptura temática con peón a D4 y desatar la fuerza de las piezas negras. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.